Y en la entrevista del día seguimos aquí en 5 Días Televisión hablando con los protagonistas al inicio de este año 2025 y nos convoca también a hablar con don Jan Esperanza, miembro también del Comité Ejecutivo del Grupo DENDE, de la Organización Desarrollo en Democracia, porque queremos también abordar algunos temas importantes para tener en la agenda y es un poco la dinámica de algunos informes que han salido a finales del 2024, que tienen impacto también en lo que es este 25, en los rankings de cómo se encuentra Paraguay. En algún sentido, para el sector económico bien, pero para la democracia un poco tambaleante. Jan, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás hoy? A toda la audiencia, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, miembro del Consejo Directivo de Vende, como estaba mencionando, Jan es una persona que trabaja mucho también en distintos espacios en torno también al desarrollo del país. Decía esto, Jan, y un poco en un primer abordaje, en lo económico bien, pero en el desarrollo social como que hay mucho por trabajar, ¿no? Sí, totalmente Juan Pablo, y esa es parte un poco ya de nuestra historia. Mira, en términos generales, en Latinoamérica y particularmente en Paraguay, solemos mencionar que tenemos problemas de desarrollo institucional en términos generales. Pero si uno de alguna manera divide y analizamos la institucionalidad económica, Paraguay ha hecho un muy buen trabajo. Y cuando digo institucionalidad económica me refiero, por ejemplo, a instituciones como el Ministerio de Economía, como el Banco Central, como la Agencia Financiera de Desarrollo, hoy en día también como el Banco Nacional de Fomento. Fíjate que son todas instituciones que han ido ganando fortalezas, son instituciones que son capaces de llevar adelante sus programas y Paraguay realmente ha obtenido muy buenos resultados a partir de ese fortalecimiento institucional en lo económico. Tenemos básicamente un comportamiento macro del cual estamos muy orgullosos, tenemos una suerte de ordenamiento bastante importante, incluso eso nos ha valido, después de un buen tiempo, conseguir el grado de inversión con una de las tres calificadoras, con Moody's, y una mejora incluso que tuvimos hace poco con Standard Poor's. Digamos entonces que, y sobre todo, Juan Pablo, tenemos resultados de los cuales podemos sentirnos orgullosos y que tienen, hay que reconocer eso, tienen impacto también en la gente, porque cuando vos tenés una inflación controlada, la inflación, vos sabés, es uno de los impuestos más importantes que puede existir para las clases menos favorecidas, digamos. Cuando vos tenés una inflación controlada, tener cuentas públicas que de alguna manera están bien, eso es una condición necesaria, no suficiente, y acá estamos en el siguiente punto, pero una condición necesaria para el desarrollo. Entonces, la institucionalidad económica, bien de vuelta, seguimos haciendo bien las cosas. Creo que esto es importante también destacar, ya se ha convertido casi como una suerte de política de Estado, independientemente de los gobiernos, que mantengamos ese orden en lo económico. Pero cuando pasamos a la institucionalidad social, por decirlo de alguna manera, bueno, ahí ya vemos que tenemos mucho más debilidades. Tenemos problemas serios que seguimos enfrentando en términos de educación, en términos de salud, en términos de protección social y particularmente en términos, digamos, del funcionamiento de elementos tan centrales para el desarrollo como la justicia, por ejemplo, ¿verdad? Y acá claramente tenemos muchos déficits, vos lo decías muy bien, cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de la calidad de la democracia, que por supuesto pasa por la economía, pero no solo por la economía, tiene muchas debilidades. Y acá tuvimos algunas señales que son preocupantes, Juan Pablo. Todo el tema que ocurrió, por ejemplo, con la expulsión de una senadora, todo el tema o todos los ruidos que tuvimos en un momento dado con esta acordada, el tema este del desafuero, después se volvió otra vez. Todo el problema que tuvimos me parece absolutamente inédito con la Unión Europea, que se quería dejar de lado una donación más importante en el tema de educación, todo el problema que tuvimos con esta ley de control de las ONGs que afecta el funcionamiento de la sociedad civil, y una ley que está ahí aprobada, tiene que ser reglamentada, todo el problema que tuvimos con esta comisión bicameral que supuestamente estudia o analiza el tema del lavado de dinero, pero se enfocó en el tema de las organizaciones que reciben recursos de la Unión Europea y de la cooperación americana, como uno pueda suponer de que estas cooperaciones están lavando dinero, no sé, cuestiones que son realmente bastante tomadas de los pelos y que afectan la institucionalidad del país en estos otros aspectos que, como te decía, son también importantes y vos lo decías para la democracia. Entonces, a grandes rasgos tenemos, de vuelta, un fortalecimiento o una continuidad del fortalecimiento de la institucionalidad económica,
pero una debilidad que se ve acentuada con algunos de estos temas que te estoy presentando, que te estoy mencionando, para el resto, digamos, la institucionalidad que afecta a lo social, que afecta a la democracia en general, le afecta, por ejemplo, a la justicia. Un 2024 con muchas valencias, si podemos graficar en cierta manera un poco también estas características que estamos planteando, Jan. El 2025 con un nuevo piloto importante también, no solamente para su país, sino para el mundo entero. Estamos hablando de Donald Trump, que en 3 días va a asumir la presidencia. ¿Cómo ves un poco también en el plano internacional, pero que también impacte en Paraguay, esta situación en particular, Jan? Bueno, obviamente Paraguay es un país como muy pequeño, digamos, no sé si está dentro de la órbita de preocupación del gobierno de Trump, pero claramente uno lo que espera es que por todo lo que ya ha anunciado y más allá de que es muy grandilocuente y más allá de que muchas cosas probablemente no lo pueda hacer inmediatamente, parece que queda claro de que sí va a tomar muchas medidas. De hecho, acá estábamos, el gobierno de Trump, digo. Estábamos viendo de que tiene preparado una cantidad importante de decretos presidenciales el día que asume el próximo lunes. Y obviamente tenemos que ver cómo afecta eso, porque al parecer este tema de los aranceles que piensa imponerle a países como México, Canadá y otras acciones que están también, todo el tema de inmigración, digamos, pueden generar algún tipo de turbulencia y que afectan en lo económico. Puede hacer que la inflación otra vez se vea un poco amenazada de crecer. Esto puede tener incidencia o implicancia en las tasas de interés y esas cosas sí ya nos afectan, digamos, ¿verdad? Unas tasas de interés eventualmente que puedan ser más altas, obviamente afectan al país en desarrollo como nosotros, ¿verdad? Entonces, probablemente sí, pues vamos a tener que estar muy atentos a ver cuáles de esas políticas que él anunció efectivamente las pone en funcionamiento y estar monitoreando eso. Pero independientemente de eso, Juan Pablo, nosotros tenemos que seguir, digamos, haciendo, digamos, nuestro propio camino, ¿verdad? Paraguay en este momento necesita realmente, o sea que tenemos muchas dificultades para seguir manteniendo el nivel de inversión pública que el país requiere, porque ya hay básicamente ciertos niveles que se están llegando, ciertos topes que tienen que ver con la deuda pública, que tienen que ver con el acceso a financiamiento, y claramente entonces necesitamos nosotros abrirnos al financiamiento privado y esto implica algunas reformas y tenemos que concentrarnos en esa reforma, Juan Pablo, porque, repito, ese ordenamiento que tenemos, que es absolutamente necesario, es una condición necesaria, no es suficiente si no avanzamos en otras cuestiones. Y acá el tema de facilitar la presencia del sector privado con inversiones pasa, por ejemplo, y se está discutiendo eso, por ver qué se puede modificar de la ley de APPs, esa ley que tiene un objetivo bastante interesante. Al parecer, como está hoy construida, no generan los incentivos adecuados para que ocurra esa mayor presencia del sector privado en una serie de sectores, digamos, ¿verdad? Esto incluye, por ejemplo, el sector eléctrico. Hay que ver qué se tiene que modificar en términos regulatorios dentro del sector eléctrico para motivar mucha mayor inversión del sector privado, ¿verdad? Y ese tipo de cuestiones. Por supuesto, tenemos una prioridad. Esas son cuestiones que nos afectan a nosotros, Juan Pablo. Independientemente de la coyuntura internacional, nosotros tenemos que hacer el trabajo interno. Todo el tema del déficit de la caja fiscal, necesariamente este año tenemos que plantear una reforma, porque eso realmente está consumiendo una cantidad de recursos públicos gigantescos. Estamos hablando ya de casi 200 millones de dólares por año, eso va creciendo, digamos, ¿verdad? Fíjate, son todas reformas que nosotros tenemos que impulsarlo internamente y después seguir insistiendo, digo yo también, esto me parece muy importante, Juan Pablo, esto era parte incluso de una promesa de gobierno, en todo el tema de la desburocratización o la facilitación para que realmente en Paraguay pueda aprovechar la oportunidad de mayor inversión, digamos, ¿verdad? Incluso las propias empresas paraguayas, digamos. Nosotros creo que tenemos un marco regulatorio en muchos sectores que claramente pueden ser mejorados. Y cuando digo mejorados, no significa realmente que esto sea cualquier cosa, significa que se analicen por sectores y hay algunas reglamentaciones, algunos marcos que realmente están de más y que lo que hacen es complicar cuando lo que nosotros necesitamos es facilitar. Porque creo que todos estamos de acuerdo que en la medida que haya más inversiones, también se crean más empleo y esto mejora la calidad de vida de la gente. Entonces, ir un poco por ese lado. Por supuesto, seguir generando la posibilidad de que Paraguay atraiga inversión extranjera, facilitar todo esto que estoy mencionando y también generar nuevos incentivos. Digamos. Yo creo que ese es el gran foco que nosotros tenemos que hacer internamente, ocuparnos de eso
Y bueno, por supuesto, en la medida que vayan ocurriendo estas nuevas reglas de juego a nivel internacional, ver cómo también nos vamos adaptando, porque es cierto, nuestra economía finalmente sigue dependiendo, 70% de nuestras exportaciones son del mundo agropecuario, y obviamente los precios de los commodities nosotros no los ponemos, eso está a nivel internacional, hoy están aparentemente, no aparentemente, están relativamente bajos, parece que eso va a continuar de esa manera, y bueno, nos afecta lo que ocurre a nivel global, por supuesto que nos afecta, pero ahí nuestra gran capacidad es poder estar muy atentos y tratar de ver cómo nos adaptamos. Pero yo me enfocaría también, Juan Pablo, repito, en ver qué es lo que nosotros tenemos que impulsar internamente, y hay muchas cosas como las que mencioné, y ahí enfocarnos con mucha fuerza. Ya, dos cuestiones últimas y una que es muy importante, dando un poco pie que acabas de plantear sobre el ecosistema, la plataforma que tenemos que preparar para las inversiones en nuestro país. Hace días nada más el presidente firmó y promulgó la ley sobre el servicio civil y la nueva ley de la función pública, también lo del RUM. Esas son cuestiones importantes, un poco a tu criterio, Jan. Sin duda, el tema del servicio público, digamos, eso es algo que hace mucho que se viene reclamando. Ahí lo que significa básicamente es iniciar de una vez un proceso que va a llevar su tiempo de mejora de la calidad del servicio civil. Nosotros tenemos un problema en el país en la calidad de la oferta o la provisión de servicios públicos. Ese es un problema serio que tiene nuestra democracia y que afecta también a la propia credibilidad en la democracia. Yo suelo decir, tenemos un problema de delivery. Viste que está de moda el tema de los delivery, cumplen una función esencial en la economía porque facilitan la llegada de productos hasta el consumidor. Bueno, el sector público le cuesta mucho hacer un delivery efectivo de los servicios públicos, digamos, ¿verdad? Y esto tiene muchas razones. Una de ellas también es la calidad del servicio civil. Y esto tiene cuestiones muy complejas de corregir, digamos, porque hay derechos adquiridos, hay un montón de protecciones que existen y que por supuesto hay que respetar también, pero tenemos que iniciar un proceso más basado en la meritocracia y eso es lo que en teoría pretende esta ley. Igual creo que ha tenido algunos problemas ahí de modificaciones a última hora, hay que revisar un poco específicamente cómo llegó, pero la lógica es esa. Empecemos con ese proceso que va a llevar su tiempo para mejorar la calidad del servicio público, eso por un lado. Con respecto al RUN, efectivamente también busca ya esta lógica de facilitar un montón de cosas que son muy complicadas de hacer en Paraguay. Los registros públicos, cualquiera que haya tenido que lidiar con los registros públicos, poder básicamente inscribir ¿cómo se llama? Una transferencia, ese tipo de cuestiones, sabe lo complicado que es. Eso no debería ser así, es una cuestión de gestión nomás. Hoy en día, con la tecnología que existe, hoy en día con los procesos que se pueden implementar, deberíamos efectivamente facilitar la posibilidad de generar, de hacer negocios, de generar inversiones. Entonces me parece muy importante avanzar en ese tipo de cosas. Eso es lo que te decía hace rato. Ese es un ejemplo de mecanismos o reformas o modificaciones al marco normativo que apunten a generar condiciones de mayor facilitación para hacer negocios. Y cuando digo hacer negocios me refiero básicamente a generar más inversiones, esto genera más empleo y ese tipo de cuestiones. Entonces eso claramente nosotros tenemos que impulsar y ahí también entra este tema de generar los marcos más adecuados, los incentivos más adecuados para la inversión extranjera. ¿Viste? Yo te mencionaba el tema de la modificación de la ley de APPs, pero también seguramente tenemos que pensar, si nosotros tenemos un sector como el energético, que tiene hoy una serie de problemas en términos de transmisión y en términos de distribución, y también ya no estamos ya visualizando un problema que se viene muy rápido en términos de generación. Paraguay va a consumir toda la energía que tiene disponible en 2030, 2033. Deberíamos pensar seriamente como país qué reforma necesita el marco regulatorio o qué nuevo marco regulatorio para que esto permita la inversión extranjera, o mejor dicho, la inversión privada, no extranjera solamente, la inversión privada en un sector que necesita mucha inversión y un sector que el país necesita que se desarrolle porque si no vamos a tener realmente problemas. Entonces, esos son, digamos, los elementos estratégicos, Juan Pablo, que Paraguay tiene que ponerse a analizar, a estudiar y a plantear como reforma, porque son las cosas que necesitamos eventualmente. Y tal vez el año 2025 sea todavía un año que te permita avanzar con esto, porque no es un año de elección. El año 26 vamos a tener el primer año de elecciones en términos municipales y vos sabés que siempre eso genera ya un ruido diferente, una dinámica distinta en el tratamiento de los temas. Entonces yo te diría que en el primer semestre, porque igual van a ver, ya empiezan a haber movimientos, digamos, en términos de prepararse para las elecciones, pero yo te diría que hay que ponerle mucho foco en este primer semestre, aprovechando este último año no eleccionario
para tratar de quitar muchas de estas cuestiones. Por último, se hace difícil el 2024 el diálogo. ¿Esperás un poco que también esto se revierta en este año, que se pueda dialogar más, llegar un poco más a consenso? Se hablaba mucho de aplanadora, ¿no? Uno de los términos que se utilizó bastante también el año pasado. Y el tema también, y aquí quiero cerrar un poco con una reflexión tuya, todos los procesos de cambio implican un proceso de cambio cultural. Por más de que entremos en un proceso de crear normas, Paraguay es un país con una cantidad de normas que a veces no tienen ningún sentido, ¿no? Y ahora entramos en procesos de inconstitucionalidades en distintos ámbitos como tal. Tenemos que trabajar procesos culturales ya, ¿no? Totalmente, Juan Pablo. Uno de esos elementos de ese proceso cultural es precisamente lo que mencionaba, la capacidad de una sociedad de generar espacios de diálogo, digamos. Y a partir de esa confrontación dialéctica o ese, claro, ese intercambio, ir generando, digamos, nuevas realidades. Por supuesto que la democracia tiene el componente de que las mayorías de alguna manera toman determinadas decisiones, así está construido nuestro sistema democrático, pero también el sistema democrático o vivir en democracia implica cuestiones como aprender a dialogar, como el respeto al otro, como otro legítimo, como el respeto a las reglas de juego. Y eso obviamente tenemos que seguir impulsándolo. Yo también tengo esa preocupación que vos mencionás, porque básicamente el principal indicador de esta falta de diálogo es la polarización, digamos, ¿verdad? Donde uno ya asume posturas extremas, donde el otro ya no es alguien que tiene una idea distinta, sino un enemigo al que hay que derrotar. Y eso realmente es lo que va a ir haciendo y nos preocupa ver indicadores como estas encuestas de Latinobarómetro, por ejemplo, en donde muestran que hay una suerte de descreimiento creciente hacia la democracia, precisamente por este tipo de cuestiones, ¿verdad? O donde cuestiones también centrales como para la democracia, como la confianza, están en un nivel muy bajo. Cuando la gente no confía en la otra persona, digamos, bueno, tiende a bloquearse, tiende a haber más polarización. Y lo que vemos lastimosamente, porque prácticamente, como decíamos, Juan Pablo, los procesos culturales de alguna manera también se van instalando en la sociedad a partir del ejemplo. Y el ejemplo se da cuando uno lee o cuando uno escucha cuál es el nivel de debate que tiene, por ejemplo, el Congreso, que es la representación más genuina en una democracia de la población, digamos. Realmente hay espacios de respeto al otro, de diálogo, más allá de la lógica de que la mayoría pueda aprobar algo o no. Bueno, y eso se está perdiendo. Entonces, no, hay como un ejemplo de los espacios de representación de este tipo de cuestiones, digamos. Entonces, básicamente, ¿dónde la sociedad va a aprender a dialogar? Si no es mirando básicamente cómo funcionan las instituciones que nos representan, cómo funcionan nuestros líderes, no solamente políticos, también los líderes sociales, los líderes empresariales. Entonces yo creo que todo aquello que de alguna manera estamos en ciertos niveles o en ciertos espacios de liderazgo, como lo que tenés vos, por ejemplo, también, creo que es muy importante seguir mostrando que ese es el camino y mostrándole a la sociedad paraguaya de que vale la pena hacer ese esfuerzo, porque esa es la manera básicamente en que podamos seguir conviviendo pacíficamente y aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, empecemos a encontrar algunos acuerdos mínimos que nos permitan seguir avanzando, digamos, pero en esa lógica no solamente de confrontación, sino de una construcción colectiva. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que apostar a estos procesos culturales y a todos nos toca un rol que jugar en eso. Muchas veces en nuestras propias familias, en nuestra propia sociedad, en nuestros espacios de influencia, y cuando más espacios de incidencia e influencia tenés, yo creo que tenemos más responsabilidad de comportarnos de una manera que vaya construyendo modelos que de alguna manera puedan ser positivos en esta lógica que estamos hablando. Y que el sector empresarial tiene que estar más involucrado. No lo digo esto, no sé si compartís esta idea también, Jan. Absolutamente, el sector empresarial tiene un rol importantísimo que jugar de preocuparse no solamente internamente por su empresa, cosa que tiene que hacer, por supuesto que tiene que hacerlo, pero también tiene que tener, digamos, una preocupación en la construcción, siempre decimos, de bienes públicos, Juan Pablo. Yo creo que nosotros tenemos un problema en la construcción de bienes públicos y acá quiero compartir esta reflexión contigo, y esto pasa mucho por la élite en general. En cierta manera, muchas de las personas que forman parte de la élite, digamos, eh, nosotros tenemos nuestros hijos en colegios privados, tenemos seguros de salud privados,
tenemos transporte privado, no usamos el transporte público, tenemos sistemas de seguridad privado, y el problema con eso, Juan Pablo, es que tendemos a pensar equivocadamente de que podemos suplantar la ausencia de bienes públicos de calidad con bienes privados solamente. Y eso es un error, porque realmente lo que tenemos que hacer es construir bienes públicos para todos, porque es imposible vivir encerrados con murallas, y aunque tengas ahí internet, y aunque tengas tu vehículo propio, y aunque puedas llevarle a un colegio privado, necesariamente nosotros vivimos todos juntos en una sociedad y los bienes públicos deben llevar a todos. Entonces, esa despreocupación por la construcción de bienes públicos es algo que tenemos que vencer, y la elite tiene que ser parte de eso. El sector empresarial forma parte de esa elite, y yo creo que no tiene que quedarse con la miopía de pensar de que eso tiene resuelto en lo privado, y debe preocuparse y debe incidir más allá de sus propios intereses en un interés colectivo, porque en el largo plazo finalmente también te beneficia. Entonces, la construcción de bienes públicos es, por un lado, es un fin en sí mismo, pero también es un medio para que todos vivamos mejor. Entonces, sí, claramente tiene que involucrarse mejor y más. Querido Jan, gracias Jan por tu tiempo, que sea un gran 2025, seguimos. Contacto en este año. Igualmente para vos, Juan Pablo, que sea un gran 2025. Gracias a vos, hasta luego. Esperanza, miembro del Consejo Directivo de Dende, también dándonos estas reflexiones hacia el cierre también hoy de información y análisis. Hacemos la última pausa y enseguida estamos con el cierre. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay conexión para todos.